Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Hoy hablaremos acerca de lo que ha significado el año de pandemia para los ecuatorianos. Recordemos que la pandemia llegó a Ecuador hace un año y en estos 12 meses los muertos enfermos, la cuarentena, el distanciamiento social, los tratamientos, las vacunas pasaron a ser lo más importante. Los muertes causaron pánico y sufrimiento, hasta terror. Lo más espectacular fue la mortalidad humana que se presentó en Guayaquil y los cadáveres por todas partes, el colapso de los hospitales y hasta en los cementerios, que fueron noticia mundial. Pero donde la pandemia ha causado más enfermos ha sido en Quito. Esto rompió con los supuestos que nos permitían emprender esa enfermedad que se propagaba. Se suponía que por causa de la pobreza de Guayaquil. Al comienzo se dijo que era una enfermedad de adultos, de mayores y de las personas con enfermedades previas, que eran, por supuesto, los que más morían. Luego pasaron a ser los más pobres y expuestos por sus necesidades de dejar la casa para buscar sustento. El mecanismo inicial para evitar la propagación fue una rigurosa cuarentena que empezó el 16 de marzo y que paralizó a todo el país por 40 días. Luego la política de semáforos que la adaptaban cada uno de los cantones por su necesidad de, de acuerdo a los números de muertos y enfermos que tenían y cómo ellos disminuían. Pero para octubre ya fue incontrolable el movimiento de personas, pues el desempleo, la crisis económica, la educación, el trabajo, incluso las compras por internet no eran suficientes para detener la pandemia en Ecuador. Y por tanto en otros países como Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Costa Rica, China, mostraban que sí daban resultados. Pero este distanciamiento epidemiológico y el distanciamiento social en Ecuador al parecer no era tan efectivo. En Ecuador, en Estados Unidos, la pandemia llegó a situaciones por demás extraordinarias. Por ejemplo, una crisis del sistema sanitario considerado el mejor del mundo, una mortalidad y contagios que solo en febrero del 2021 muestra muestras de decaer, y cuando ya existe medio millón de víctimas, una crisis económica y social que llevó a protestar a los afro-norteamericanos por la muerte de George Floyd, a la derrota, por supuesto, de Donald Trump en las elecciones por su manejo displicente de la pandemia, y por supuesto llevó también nos hizo asombrar que se haya invadido el Capitolio de los Estados Unidos. Hoy una veloz vacunación con las vacunas propias como la de Pfizer y Moderna, con más de 50 millones de vacunados, despiertan asombro en el mundo. En tanto, en Europa las cosas fueron en un comienzo de mal en peor, especialmente en Italia, España, Inglaterra, Francia, que encabezaron esta gran ola de muertos y enfermos. Pero luego la pandemia se propagó por América del Sur, llevando a la región a la peor crisis económica de su historia y a encabezar junto con los Estados Unidos e India la mortalidad de los contagios. Ecuador dio a la pandemia un toque adicional y fue la corrupción introducida traducida en el reparto de los hospitales, de las compras públicas, de las medicinas, las pruebas, los insumos, y que todo esto se convirtió en botín que llevó a una calamitosa respuesta en el momento de la crisis sanitaria. Hoy el problema sanitario de Ecuador está complicado por unas elecciones en las que por 4 años se ha hecho todo lo imaginable para evitar que Rafael Correa y sus leales seguidores puedan volver al poder. Se hizo una consulta popular para que no pueda postularse a candidato a la presidencia. Se le robó el partido, se eliminó el partido en el que participó en las elecciones del 2019. Se trató por todos los medios de intimidar a los correístas, apresando al vicepresidente Glass, a los cercanos colaboradores de Correa en sus más de 10 años de gobierno, y se sentenció a Correa a 8 años de cárcel y a 25 años sin vida pública, luego de 39 juicios. Estas sentencias tuvieron un matiz tan político que la Interpol no procedió a detener a Correa hasta el día de hoy. Hoy, en la primera vuelta electoral, en la que el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, ganó sin llegar al 40%, pero ni al más del 10% de diferencia de su inmediato seguidor, llegó a tener 32.6%, ha producido un colapso en las elecciones
pues el segundo y tercer puesto no se ha podido definir ya en 14 días después de realizadas las elecciones, la votación. Hay una presunción de fraude reclamado por el candidato Yacu Pérez, el candidato indígena, que está en tercera posición con salvo, y la diferencia entre el segundo y el tercero es apenas de 30.000 votos con Guillermo Lasso, lo que ha provocado la movilización de los indígenas, siguiendo el ejemplo de Donald Trump, que quieren ganar ahora a la brava. Pero la situación del Ecuador vuelve a ser noticia mundial, ya no solo por la espectacular pandemia en Guayaquil, las complicadas elecciones, sino además por la masacre en 4 cárceles más importantes del país, en la que hubieron 78 asesinatos, pero además de la violencia, tuvo tal magnitud los hechos y los muertos que fueron desmembrados mediante motosierras, muchos de ellos. Esto puso en las noticias el papel del narcotráfico en Ecuador, que ya no es un asunto a desestimar. Las bandas como los Choneros y los Lagartos, que junto con otras controlan el tráfico de estupefacientes, están vinculadas a los carteles mexicanos o colombianos que se han tomado las prisiones, las calles y algunas ciudades importantes como Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, donde el sicariato o asesinato selectivo pagado, como en Colombia y México, son noticia de todos los días. En tanto, la captura de drogas y la saturación de prisiones nos hacen ver que la crisis social, económica y política y sanitaria se han vuelto aparentemente insuperables en Ecuador. Este desbarajuste que vive Ecuador parte de la elección de Lenín Moreno, un discapacitado sin movilidad en sus piernas, que como vicepresidente de Rafael Correa se ganó el respeto y la admiración de los ecuatorianos, pero al día siguiente de su posesión, el 24 de mayo de 2017, sacó sus garras, mostró su verdadero rostro, que había sido el de un hipócrita traidor que entregó el país a Donald Trump y Mike Pompeo, al igual que las bases militares de Manta y Galápagos, con el pretexto de reinsertarnos en la llamada guerra al narcotráfico de la que salimos con el gobierno de Correa, y esto le permitió a los norteamericanos controlar el ejército, la policía y la justicia de Ecuador. De inmediato, la justicia pasó a ser conformada por jueces y una fiscal al servicio de Moreno y de la embajada norteamericana. Se hizo una persecución a Correa, al socialismo del siglo XXI, la detención de Julian Assange, que se lo sacó de la embajada, y la desinformación reinó mediante una contribución de todos los medios, incluso públicos y privados, llevando los recursos del Estado a la situación en que estamos hoy en Ecuador, pues el país entero se volvió botín, comenzando desde las becas, las embajadas, los cargos públicos, las leyes, las compras públicas, los hospitales, las universidades, las escuelas y colegios del milenio, las universidades emblemáticas, el carnet de discapacitados, las empresas públicas, los servicios públicos y ahora hasta el Banco Central. La política de austeridad produjo una ola de desempleo que ahora con la pandemia no se puede parar, de descuido de la educación, de la salud, de las carreteras, de la infraestructura, y juicios y procesos electorales mañosos cargados de trampas que finalmente en las prisiones llevaron a una violencia desbocada. Estamos a la espera de la última movida de Lenín Moreno y de los que se han declarado anticorreístas, que es la anulación de la candidatura de Andrés Arauz, que es más complicada por la presencia de observadores internacionales. Pero la pérdida de escrúpulos de Lenín Moreno y de todos los anticorreístas es tal que por evitar el regreso de Correa son capaces de todo en Ecuador. Muchas gracias.